Hola Benjamín, buenos días. Hoy vamos a tener nuestra clase de ciencias por medio de un video. Entonces, bueno, voy a empezar a proyectar y vamos a recordar qué fue lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos que habían unos niveles de organización celular. Entonces dijimos que primero estaba la célula. Después, esa célula se agrupaba y formaba tejidos, como el que vemos acá. Después, esos tejidos se agrupaban y formaban órganos. Esos órganos después, el conjunto de diferentes órganos que cumplían o que ayudaban a realizar la misma función, se llamaba sistema. Por ejemplo, el que vemos aquí, sistema urinario, que es el que nos ayuda a orinar. Y por último, el conjunto de todos los sistemas componen el organismo. Muy bien. Entonces, ahora sí, hoy vamos a ver con más detalle y más profundidad cada uno de estos niveles de organización. El primero, nivel celular. Entonces dice, las células son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. ¿Recuerdas que ya habíamos visto esto? ¿Qué significaba que fuera una unidad estructural? ¿Sí recuerdas? La unidad estructural es cuando decíamos que la célula era la que daba esa forma, esa estructura al organismo, a los seres vivos. Entonces, eso, la unidad estructural, es importante recordar el concepto que ya hemos visto. La segunda parte que nosotros también veíamos de la célula es que era funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que cumple una función, así como dice el nombre. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, veíamos estas dos cosas de la célula. Recordábamos los conceptos que vimos, que las células son estructurales y funcionales, que quiere decir que cumplen alguna función. Las células corresponden al primer nivel de organización que se denomina celular. Entonces ya sabes, lo primero que hay es la célula. El nivel celular, que son las células. Muy bien. Vamos a mirar el segundo nivel, que es el nivel tisular. Tisular habla de los tejidos, ¿ok? Entonces, los tejidos corresponden a este segundo nivel de organización y están formados por células que realizan la misma función. Entonces, yo te voy a poner este ejemplo. La célula es como si tuviéramos un hilo. ¿Listo? Y ese hilo, cuando tú unes muchos hilos, forma una tela, ¿cierto? Estos tejidos son esta tela que se forma. Entonces, estos tejidos aquí están formados por células que realizan la misma función, es decir, células iguales. Es el conjunto de células que son iguales. Y aquí yo te puse dos ejemplos en la parte de los animales y de los vegetales. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el tejido muscular, que es el responsable de movimiento corporal. Entonces, este tejido, por ejemplo, lo encontramos en el corazón, en los músculos y en los órganos del sistema digestivo. O, por ejemplo, está el tejido nervioso, que está formado por neuronas. Estas son las neuronas, esto que vemos, cada una de estas son las neuronas, que son las que transmiten mensajes desde el cerebro o hacia el cerebro. En la parte de los vegetales tenemos aquí el ejemplo del tejido epidérmico, que es el que se encarga de proteger a las plantas de la pérdida de agua, de golpes, y ella es la que recubre la superficie de las hojas, de los tallos y las raíces. Después, debajo de este tejido tenemos el tejido parenquimático, que ayuda a realizar la fotosíntesis. Y después, por ejemplo, aquí, como puedes ver, parece como un tubo.
Esos son los tejidos de conducción, que forman los tubos que transportan la savia bruta y la elaborada, que yo sé que tú recuerdas algo que es del xilema y del floema. Muy bien, esos son los tejidos. Entonces, vayamos al siguiente nivel de órganos. Este nivel de órganos está formado por un conjunto de diferentes tejidos que juntos actúan para realizar una función determinada. Entonces, yo te pongo este ejemplo. Habíamos dicho que el primer nivel era la célula y lo comparábamos con un hilo. Cuando muchos hilos se juntan, forman una tela. Ya habíamos dicho que esa tela son los tejidos. Después, diferentes clases de telas se unen, por ejemplo, para formar un bolso. Por ejemplo, bueno, voy a dibujar un bolso como así, el que usa tu mamá. Entonces, este bolso, por ejemplo, tiene por fuera una tela específica, pero por dentro tiene otra tela. Y esta parte de acá puede tener otra tela, estar formado por otra tela. Entonces, esto lo denominamos órganos, que es el conjunto de los tejidos que realizan una función. Listo. Entonces, aquí también te puse un ejemplo en la parte de animales y de vegetales. Tenemos en la parte de animales aquí algunos órganos. Tenemos aquí, por ejemplo, el corazón, un hígado, un cerebro, pulmones, un riñón, un intestino grueso y delgado. Bueno, tenemos varios órganos aquí. Estos órganos están formados por tejido epitelial, que es el que cubre y protege. También tiene el tejido nervioso, es el que recibe los estímulos. También el muscular, que es lo que vimos para el movimiento. Y el sanguíneo, que es el que transporta nutrientes y oxígeno. Entonces, si ves, cada órgano de estos está conformado por esta cantidad de tejidos. Cada uno de ellos tiene todos en su interior. Está compuesto por ellos. Ahora miremos en el caso de las plantas. Entonces, las plantas están formadas por tejidos epidérmicos, que son los que cubren y protegen, por vasculares, que son los que transportan el agua y los nutrientes, y por tejidos meristesmáticos, que son los que se encargan del crecimiento. Entonces, los órganos de las plantas son, por ejemplo, la flor, el tallo, las hojas, las raíces, y ellos están formados por cada uno de estos tejidos. Sigamos con el siguiente, que es el nivel sistémico. Los sistemas ya están compuestos por conjunto de órganos que actúan juntos para realizar una misma función. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el hombre algunos ejemplos de sistemas. El sistema circulatorio, que es el que lleva la sangre. El sistema nervioso, que es el que se encarga de llevar todos los impulsos, todas las respuestas. El respiratorio, con el que respiramos. El digestivo, que nos ayuda a procesar las comidas. El óseo, que es el que nos da ese soporte. Y el muscular, que es el que nos permite el movimiento. Muy bien. Y ya por último, el último nivel que tenemos es el del organismo, porque todos estos sistemas, el circulatorio, el nervioso, el respiratorio, el digestivo, el óseo, el muscular, en el ejemplo de los hombres, nos forman como organismos. Entonces, aquí te puse otro ejemplo de un caballito. El primer nivel, que es el celular, aquí tenemos una célula. Aquí tenemos una célula. Después, estas células se unen, varias células iguales, y forman este nivel tisular. Están acá dando el ejemplo como si fuera de una célula musculatoria, de los músculos. Después del nivel tisular,
diferentes clases de tejidos, no es el mismo, sino diferentes, generan o componen el órgano, que en este caso es un corazón. Este corazón después le ayuda a ser parte de un sistema. Puede ser, por ejemplo, el sistema circulatorio en el caballo. Y el conjunto de estos sistemas, el circulatorio, el respiratorio, el nervioso, todos estos sistemas componen al organismo, que ya es el caballo. Bueno, qué interesante, ¿cierto? Que podamos desmenuzar el organismo y ver todos los sistemas que tiene y que esos sistemas están compuestos por órganos y cada órgano de esos tiene diferentes tejidos y cada tejido está compuesto por millones de células. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y esto es con lo que vamos a terminar este tema. Y bueno, entonces, ya para hacer un repaso de todo lo que hemos visto desde el comienzo, vamos a hacer un taller. Benjamín, el día lunes vamos a tener nuestro primer quiz. ¿Listo? Yo sé que tú eres muy inteligente y tú ya sabes todo esto y por esto vamos a repasar todo lo que vimos con el taller. Recuerda que si no has visto alguno de estos temas, es importante que lo veas. Te voy a dejar este resto de la clase para que copies en tu cuaderno todo lo que vimos, estos niveles de organización en los organismos y para que repases lo que vimos, todo lo que la célula y si de pronto no has visto algún video o no has hecho alguna clase, lo puedas copiar y adelantarte porque el lunes tenemos nuestro primer quiz. Entonces, para el taller vas a realizar esto. Este taller me lo debes mandar. Vamos entonces a escribir cuál es el nombre de cada estructura de la célula. Vamos aquí, ponemos en este recuadro la letra de la parte de la célula que realiza la función descrita. Es decir, en este, por ejemplo, no sé, voy a poner un nombre al azar, que este se llame palo. No se llama así, ¿no? Que la letra A sea el palo. Esta letra A, entonces después voy a ir acá al segundo punto. Ay, perdón. Aquí palo es la letra A. Entonces después yo leo y aquí yo digo, esta función la realiza el palo. Entonces coloco aquí letra A. Y así, la letra B, que digamos corresponde a escoba, la letra C, trapero, así. Pero con los nombres que sí son de la célula. ¿Listo? Después vamos a marcar con una X en este recuadro, en cada imagen, cuáles son seres que están formados por células. Entonces tú ahí me escribes con una X cuáles son. Y por último, aquí en esta parte coloreamos cuáles son organismos unicelulares, pluricelulares y multicelulares. Recordemos entonces un poco de cada uno. Unicelular es que es una, y celular, célula, una célula. Pluricelular es que tiene más de una célula y todas son diferentes, por eso es pluri, porque hay pluralidad. Entonces son varias células, más de una célula y todas son diferentes. Entonces vamos a hacer de diferente color. Bueno, muy bien. Y el organismo multicelular es que es un organismo que se compone por más de una célula, multi, pero todas las células son iguales, cumplen la misma función y tienen el mismo tamaño. O sea, son varias células, pero iguales, todas iguales, no como estas que son todas diferentes. ¿Listo? Y entonces, después hacemos esta parte del taller. Vamos a mirar aquí en esta parte, por ejemplo, vas a escribir, digamos, si hay membrana celular en las células procariotas, si hay en las eucariotas, vegetales y de pronto si no hay en las animales. Estas no son las respuestas, ¿no? Tú lo tienes que hacer. Entonces le marcas un chulito si la célula sí contiene estructura
esa estructura o si una X si no. ¿Listo? Para recordar cuáles eran las diferencias entre las células procariotas y las eucariotas. Y dentro de las eucariotas, las vegetales y las animales. Bueno, el otro punto que vamos a hacer, como ves, este taller compone todo lo que hemos visto en estas semanas. Por eso esta clase que yo te la hice, te voy a dejar el tiempo porque en este espacio vas a hacer el taller. Lo vas a hacer de una vez. Apenas acabes de ver el video, haces este taller. Después, entonces, escribes en el esquema, en este esquema, el nombre de las estructuras celulares. Las que son comunes, tú las vas a escribir aquí. Todas las que tienen los dos tipos de células, las estructuras que tengan iguales. Y las que sean diferentes, digamos, solamente de las animales, las escribes acá y solamente de las vegetales aquí. Listo. Y por último, entonces, vamos a mirar esto de los niveles de organización. Entonces, tú tienes que escribir qué nivel de organización es. Si es celular, si es tisular, si es de pronto de órganos, si es de sistemas o si es de organismos. Tú copias aquí cuál es ese nivel y lo completas aquí. Las hojas con las mismas palabras de acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las hojas de las plantas son los órganos o son las células o son los tejidos. Lo mismo con el resto, con estas tres palabras. Usa las tres que más correspondan según el nivel y según la descripción que nos dan. Listo, Benjamín. Ya con esto terminamos. Terminamos este tema. Entonces, Benjamín, como yo veo, es un taller, como viste, que abarca todos los temas. Te voy a dejar este espacio de la clase para que lo realices. Y bueno, si tienes alguna pregunta, recuerda que me puedes escribir por el WhatsApp o el lunes antes del quiz me preguntas, profe, no entendí alguna cosa, para que ya en el quiz te vaya súper bien. Listo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Sé que tú eres un niño muy juicioso y vas a hacer todo esto. Recuerda enviarme el taller. Es importante que me envíes el taller, que tiene un poquito de nota, ¿ok? Y bueno, entonces con eso ya te dejo. Nos vemos el lunes. Chao, Benjamín.